¿Cuándo tirar la toalla como cuidador? Bienvenidos y felices que nada. Quería hacer y aportar también una reflexión. De hecho, acabo de ver también un video que viene de España que hablaba sobre el tema, hace un mes justamente de este video, que hablaba sobre la problemática de cuando somos cuidadores. A pesar de que es un fenómeno que, por decirlo así, nosotros nos tienen que cuidar muchísimo porque somos un fenómeno en extinción, prácticamente, por todo lo que conlleva ser cuidador. Pero la verdad es que escuchando esta realidad y viendo este video, pues nos permite y nos empuja a hablar de unas realidades que, como quizás por la propia esencia de la persona, como que te da vergüenza, como que te da pena hablarlo, pero la realidad es lo que en este canal que acabo de ver y en este video, precisamente que hablaban sobre el tema de los cuidadores, y se hablaba y se hacía la pregunta de cuándo tirar la toalla. Tengamos presente además de que a nivel mundial los nacimientos cada vez son menos, por lo tanto, en 25 años más de la tercera parte de la población a nivel mundial va a ser personas mayores, adultos mayores, personas viejas, incluida yo, una servidora. Pero la pregunta que se hacían en este video era ¿cuándo hay que tirar la toalla realmente? ¿Cuándo, sin vergüenza, sin pena, incluso sin remordimiento, tenemos que decidir que necesitamos ayuda y que nosotros no nos podemos hacer cargo de esa persona mayor? Tengamos presente de que es importante que también a nivel mundial los organismos y los gobiernos se implicaran mucho más en esta problemática que es el adulto mayor, que es la población adulta mayor, abuela, vieja, y se implicaran muchísimo más para que también las personas que están cuidando de otras personas tuvieran como mínimo unas ciertas facilidades a nivel económico. ¿Por qué? Queramos o no, la economía es algo muy importante. Sin dinero no podemos hacer nada. No puedes salir ni comprarte un trozo de pan. Entonces, partiendo de aquí, de que sería muy importante, muy necesario que realmente se implementaran nuevas medidas, nuevas ayudas, por así decirlo, que nos facilitaran a los cuidadores. También yo quería aportar aquí, en este video que estoy haciendo para todos ustedes, de decirles que pues casi 16, 17 años atrás, evidentemente, si yo no hubiera tenido, aunque tampoco es que era una gran ayuda, pero no hubiera tenido una ayuda económica por parte del gobierno de mi país, de España, y además mi mamá, ella tenía su pensión, me hubiera sido, con todo el dolor de mi alma, me hubiera sido muy difícil cuidarla. Me hubiera sido muy difícil y sí o sí hubiese tenido que echar mano entonces a lo que hoy en día se las conocen como las residencias públicas. En este video, que como les digo acabo de ver, de escuchar, es un video que se ha hecho en Chile y se habla también precisamente de esta problemática, ¿no? De lo complicado que resulta ser cuidar de una persona mayor y más cuando no hay recursos. Y estos recursos conlleva también la parte económica. ¿Y cuándo realmente, esta es la pregunta, cuándo se debe de tirar la toalla? Cuando uno tiene que decir, tengo que buscar ayuda. Cuando realmente las personas, como he escuchado en este video, cuando las personas se dan cuenta que su vida ha quedado ya postergada. Y lamentablemente, aunque muchas personas no lo compartan o quizás están tan ciegas en ese amor hacia el papá y a la mamá, no se dan cuenta realmente de lo que está implicando llevar muchos años cuidando del papá y de la mamá y tu vida está postergada. Por eso quizás también ha salido este video, como les digo, es un video de hace un mes que lo han colocado en un canal de televisión de Chile y realmente es así. Tú puedes amar muchísimo a tu madre o a tu papá, pero si no hay recursos económicos, eso te va a traer muchos problemas. Porque está muy bien de que uno cuide, como yo les digo, como yo también hice, pero ¿quién cuida de ti? ¿Cómo estás cuidando y preparando tu futuro? Y queramos o no, como escuché, queramos o no, pues el hecho de postergar tu vida va a traerte muchísimos problemas a largo plazo. Quizás tú tienes ahora 50 años, quizás tienes 55 años y todavía tu papá y tu mamá están vivos, afortunadamente, gracias a Dios.
pero quizás ese papá o esa mamá te puede durar 20 años más. Súmale 50 años tú y 20 años más de vida que pueden tener tus padres. Tú vas a acabar con 70 años. Y la pregunta del millón, ¿qué has logrado con 70? ¿Qué has logrado? Tenemos que darnos cuenta y ser valientes y reconocer que todos tenemos nuestra propia vida. Y una enfermedad tan cruel como es la demencia, el Alzheimer, estas enfermedades que pueden ser larguísimas, más largas que inclusive un cáncer. No es justo que acabe también con la vida del cuidador, con la vida de la persona que está cuidando. No es justo que por ese amor tan ciego que tenemos a los papás y a las mamás, nuestra vida quede ahí olvidada, relegada, postergada. Y no es justo porque, como les digo, cuando pasen esos años, ¿qué va a ser de ti? No es justo, inclusive también yo conozco de personas que cuidan de papás y de mamás, que incluso se hipotecan, se endeudan con tal de que al papá y a la mamá no les falte nada. Pero ¿quién paga esas deudas? ¿Quién paga esas deudas si el cuidador o la cuidadora no tiene ingresos, no tiene trabajo? Es injusto también que además, como he escuchado en este reportaje, que se los recomiendo, búsquenlo, busquen Cuidadores Chile, hace un mes que lo han subido. No es justo tampoco que por esta enfermedad tan larga y también por este amor obviamente que les tenemos a los papás, además de los problemas que llevan económicos, también puedas perder a tu marido o a tu mujer. No es justo. No es justo que por ese amor tan ciego para que al papá y a la mamá no les falten de nada, empezando por la propia compañía, tu vida y la de tu marido, o de tu mujer, si es al contrario, tu vida esté ahí parada, ¿no? Hay un libro que se titula ¿Qué esperar cuando no se espera nada? Yo se los recomiendo que lo busquen y que lo lean. Uno puede esperar cuando sabemos de que hay una posibilidad, entre la enfermedad de sanación, de cura. Cuando ya la persona, desgraciadamente, la enfermedad ya se ha apoderado al 100% de la persona, cuando la persona dejó, por decirlo así, de ser persona, por lo que entendemos ser persona. Solamente está el cuerpo físico, está su alma, eso sí, su corazón. Pero, ¿qué precio vas a pagar por ello? Así que, empezamos este año, hoy día 6 de enero, día donde en algunos países los niños están todos felices con sus reyes, yo quería aportar esta reflexión, ¿no? Y que es una realidad. Yo también invito a todos los cuidadores que existan, que son miles los que hay en el mundo, que también te replantees cuándo hay que pedir ayuda. Si ves que tu vida profesional se ha ido al carajo, se ha ido al piso, que tu economía se ha ido al piso, que estás endeudado hasta las trancas por seguir manteniendo al papá o a la mamá, si además tienes problemas, si estás casado y tienes hijos o hijas, tienes problemas con los hijos, tienes problemas también con tu marido o con tu mujer, plantéatelo. De verdad que esta enfermedad de Alzheimer conlleva muchos problemas, muchos. Y es injusto que las personas puedan ser felices, puedan prosperar, puedan tener proyectos de vida y que todo quede paralizado solamente por cuidar. Tenemos que cuidar, pero no olvidarnos de nosotros. Este es el mensaje que yo desde aquí, desde mi canal, les estoy brindando a todos ustedes. Tenemos que cuidar, pero sin olvidarnos de nosotros. El eje central no puede ser la mamá y el papá, aunque suene muy duro. Les estamos agradecidos, claro que sí, porque gracias a ellos estamos aquí en la vida. Pero como les digo, amar y sobre todo la palabra cuidar no implica que tu vida se muera. No puedes permitírtelo. No puedes permitírtelo porque, te guste o no, el mundo, como ahora mismo son las 4 de la tarde y en 2 horas ya el sol se habrá ido, el mundo evoluciona continuamente, cada segundo. Y tu vida también. Y como yo decía hace un buen ratito aquí, si tu papá y tu mamá duran 20 años más, tú vas a tener 70. Intenta darte a los 70 años. ¿Qué habrás logrado en la vida? Has logrado cuidar, sí, evidentemente. Pero tú te quedas aquí en la vida. Y esto es el enfoque también que tenía este video que yo he escuchado muy atentamente. Y es una realidad que sufren miles de cuidadores, que los cuidadores se enfrentan también a problemas emocionales, problemas de conciencia, problemas de que esa frase también que corre tanto en el mundo que dicen que bendecido el hijo que cuida del papá y de la mamá, que será bendecido hasta el final de sus vidas. Yo tengo que decir que es todo lo contrario. Yo he conocido muchos cuidadores en tantos años. Historias de verdad que te parten el alma. Historias que además que
que la persona al final murió de Alzheimer, pero cómo quedó el cuidador o la cuidadora tocado y tocada emocionalmente, solo, abandonado, sin dinero, sin futuro, sin trabajo. Y eso es un precio que no te puedes permitir. Así que para ti que me estás viendo, como te estoy diciendo, te invito a que hagas esta reflexión. ¿Cuándo debemos de tirar la toalla? Cuando ya no hay solución. Cuando solamente ya el papá y la mamá lo único que estamos haciendo es alimentando ese cuerpo. Pero que desgraciadamente todas esas cualidades que se perdieron en el proceso de la enfermedad, cuando ya se han ido, te tienes que plantear muy seriamente tu vida. Te la tienes que plantear. Y además, inclusive si estás casada o estás casado, no eres quien para también, digámoslo de esta forma, empujar o, en cierta manera, también incitar a que esa persona que vive a tu lado conlleve y viva también la misma desgracia tuya. Eso es totalmente injusto. Y como yo le digo, más injusto me parece todavía que además existen personas en el mundo, cuidadores, que tienen una esencia pues esencial, muy, muy espiritual, y que no se dan cuenta de la dimensión de lo que significa cuidar. O sea, solamente ven cuidar, y como les estoy diciendo, y como así me reafirmo de fuerte, como acabo de escuchar en este video, búsquenlo, Cuidadores Chile, hace un mes que lo han publicado, es la pura realidad. O sea, tú te puedes endeudar para que a tu papá y a tu mamá no les falte, tengan de todo, y te endeudas hasta de tu tiempo, pero ¿quién paga eso? Tienes que pensar en tu futuro. Y por eso además también invito, totalmente de acuerdo, que toda aquella persona que ya no pueda más y que se esté planteando realmente lo que yo aquí les estoy compartiendo, como lo han compartido desde otro canal, plantéate tu vida. ¿Qué va a ser de tu vida? No puedes solamente vivir de cuidar. Si no tienes trabajo, no tienes ingresos, no hay recursos económicos, tienes que pensar en tu vida. No puedes permitirte que cada día se vaya y tú cada día encerrado en cuatro paredes. No puedes permitirte además que si tienes un marido, tienes una esposa, esa persona también se sienta como enjaulado en esa cárcel emocional de sentimientos que tú te has ido forjando a lo largo de los años por cuidar de tu papá y de tu mamá. Es una realidad cierta, real y aplastante. Así que en este nuevo año 2025, a todos los cuidadores del mundo, que hay muchísimos, si realmente careces de esas ayudas, no hay un soporte familiar, no tienes ingresos porque no trabajas y además, pues de rebote, además inclusive estás endeudado por cuidar de tu papá o de tu mamá, te lo recomiendo encarecidamente. Reflexión, piensa en tu vida. Ellos, como en tantos otros videos yo he lanzado aquí desde mi canal, hagas lo que hagas, te desvivas como te desvivas por tu papá o tu mamá, tarde o temprano la vida se los va a llevar, Dios se los va a llevar, se van a morir y tú te vas a quedar aquí en el mundo. Y a no ser que tú también fallezcas en el camino, la vida va a seguir. Por tanto, el tema del adulto mayor es un tema muy serio, que necesitamos que los gobiernos se impliquen, que los gobiernos ayuden más de forma económica a tantos y miles de cuidadores que hay en todo el mundo, y sobre todo lo más importante, ¿cuándo debemos de claudicar? Abandonarlos, como muchas personas piensan que en una residencia es abandonarlos, no es abandonarlos, no es abandonarlos. Lo que también ocurre es que durante tantos años que una persona cuida, se crea un hilo tan difícil de romper, se crea una unión tan fuerte con ese papá, con esa mamá, que una persona cree que realmente los está abandonando cuando los llevan a una residencia, y no es así. Tenemos que darnos cuenta que también tenemos una vida y también es un autosuicidio olvidarte de tu vida. Y como ya hemos hablado, que bastante cruel es esta enfermedad, sería injusto también que el cuidador también muera en ese intento. Debemos de cuidar, pero no debemos de olvidar nuestras vidas. Y tú tienes que mirar por tu futuro, tienes que hacer tu proyecto de vida. A fin de cuentas, nos dieron la vida para que también nosotros tengamos nuestra propia vida, nuestro proyecto de vida, nuestro futuro, nuestra familia. E incluso hay personas que están tan ciegas, de verdad, tan ciegas en este amor que se crea, en este vínculo de años que se crea, que incluso pierden a los hijos. La conexión con los hijos como que se pierde.
o incluso se pierde y se rompe también el lazo matrimonial. Y yo creo que es injusto, que ya, como les digo, bastante cruel es esta enfermedad, bastante devastadora a nivel económico, porque supone mucho dinero al año lo que cuesta mantener y tener a un enfermo con demencia y con Alzheimer. Así que ahí lo dejo, en este recién estrenado año, este video totalmente enfocado a la gente que está cuidando, a la gente de más de 50 años para arriba. Si todavía, como te estoy diciendo, la edad que estamos todos llegando a más de 80 años, 85 o hasta 90, si tristemente ya tu papá o tu mamá ya no tiene vuelta atrás, ya le hagas lo que le hagas, le des la suplementación que le des, hagas lo que hagas, ya no hay vuelta atrás, se quedó ahí ya, en ese limbo perdido que es la demencia, plantéate tu futuro. Tú no mereces autosuicidarte en ese territorio llamado cuidadores de Alzheimer. Y como les digo, tienes que aprender a pensar en ti. Esta es una realidad, y no porque los dejes, como mucha gente cree, que dejarlos en residencias es abandonarlos. No es así, no es así. No es así. No podemos categorizar a todas las residencias porque hayan tratos malos en muchas ocasiones, como ha ocurrido en residencias. No quiere decirte que todas sean realmente malas. A fin de cuentas, también existe el maltrato a nivel familiar, también existe maltrato dentro del propio hogar con el adulto mayor. Pero en sí, de la cuestión, y ya finalizo, háganse esta reflexión, que la vida sigue, la vida no se para. Es injusto que tú llegues hasta los 70 años, al final que acabe esta terrible enfermedad, y que te encuentres, como he escuchado en este documental, en este video tan bueno que han hecho en la televisión chilena sobre los adultos mayores, y que por eso precisamente al final la gente tiene que optar por llevarlos a residencias cuando ya no hay alternativa. O, como yo les decía, busquen este libro, ¿Qué esperar cuando no se espera nada? ¿Qué haces todo el día encerrado entre cuatro paredes solamente alimentando un cuerpo que ya no va a ir hacia esa mejora, sino que va caminando, sí o sí, nos guste o no reconocerlo? Y eso también forma parte del duelo, del preduelo que hacemos cuando somos cuidadores. Solamente estamos alimentando el cuerpo. Pero ¿quién alimenta tu cuerpo? ¿Quién te alimenta a ti? ¿Quién está alimentando tu futuro? Hagamos de verdad esta reflexión y no nos matemos en el camino de cuidar, ni, como les decía, tampoco el peso de esa frase que yo tanto y tanto he escuchado, y sobre todo desde que estoy aquí en Latinoamérica, esa frase de que Dios bendice al hijo que cuida del papá y de la mamá hasta el final. Como les vuelvo a repetir, desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, cuando tu papá y tu mamá se mueran, tan dignos van a ser los que cuidaron como los que no cuidaron. Solamente diferencias, y quizás muy grandes, que los que no cuidan, aunque no quiere decir que los hayan olvidado, pero no quisieron implicarse, no quisieron dedicar su vida entera a cuidar de esa persona, habrán prosperado económicamente, habrán prosperado, tendrán familia, tendrán hijos, habrán prosperado también profesionalmente, ¿no? Y tú te vas a encontrar al final de todo ese camino, como dije al principio, más mayor, más viejo, más vieja. Te habrás hundido económicamente, te habrás hundido además emocionalmente, y te vas a encontrar que sí o sí hayas hecho lo que hayas hecho, tu papá y tu mamá, a fin de cuentas, se fueron. Plantéatelo. Gracias por escucharme, comparte el canal y sí o sí aprende también a vivir tu vida. Cuida, pero no abandones tu vida. Cuida, pero no te mueras en ese cuidado. Cuida, pero no dejes tu vida relegada. Cuida y no pierdas ni a tus hijos ni a tu pareja en el camino. Cuida, pero no te endeudes. Cuida y, sobre todo, cuida tu vida. No todo se acaba en el Alzheimer. Ahí lo dejo. Como siempre, nos vemos en el próximo. Gracias, compártelo.